terremoto en Caracas. Hay edificios que colapsaron. Se cayeron dos edificios, Dios mío. Se cayeron edificios. Miren cómo está eso. El 24 de junio de 2026, a las 6 de la tarde con 4 minutos, Venezuela sintió el primer golpe, magnitud 7.2, pero no fue el peor, porque 39 segundos después llegó el segundo, de magnitud 7.5. Dos terremotos casi simultáneos, disparados por la misma zona de fallas, con apenas medio minuto de diferencia. Los expertos llaman a esto doblete sísmico, y por raro que parezca, Venezuela ya había vivido esta escena antes. De hecho, en 5 siglos, este país ha sido golpeado por terremotos más de una docena de veces, casi siempre en las mismas zonas. En este video vas a entender exactamente por qué. Debajo de Caracas, de Cumaná, de San Felipe, hay un sistema de fallas activas que los expertos llevan décadas dibujando en sus mapas. Pero el problema no era que nadie lo sabía. Resulta que en 1967, Venezuela sufrió el peor terremoto urbano de su historia moderna. Por lo tanto, escribió leyes nuevas, creó instituciones y formó expertos. Pero siguió levantando ciudades en los mismos lugares, sobre el mismo suelo, muchas veces de la misma forma. Hay un dato que explica por qué un terremoto más fuerte que el 24 de junio de 2026 hace más de 100 años dejó muchísimas menos víctimas. Para entender todo esto tenemos que ir mucho tiempo atrás. Venezuela está sentada justo encima del borde entre dos placas tectónicas. Está la placa del Caribe y esta otra es la placa de Sudamérica. Estas placas continuamente se están rozando. De hecho, la del Caribe se mueve hacia el este a unos 2 centímetros cada año. Aunque parezca poco, esos 2 centímetros multiplicados por siglos son energía que se acumula en la roca como un resorte que alguien dobla y no suelta. Entonces, cuando la roca por fin cede, sin avisar, suelta toda esa energía de golpe. Fue en 1530 cuando se registró el primer terremoto que destruyó Cumaná. De hecho, esa misma localidad ha sido golpeada una y otra vez. Pero ¿por qué siempre en los mismos lugares? En 1799, el naturalista alemán Alexander von Humboldt desembarcó en Cumaná con sus instrumentos de medición. Llegó pocos años después de que un terremoto hubiera sacudido la ciudad. Durante su estadía, vivió esos temblores en carne propia. De hecho, le dedicó a Cumaná un capítulo entero relatando todo lo que vivió ahí. Más de 2 siglos después, ese mismo suelo le cobra la misma factura a la misma ciudad. Y es que estas fallas de Venezuela no están perdidas en un desierto vacío, sino que se mueven exactamente por debajo de donde vive la gente. Ok, vamos una por una. Estas son las 4 líneas principales. Primero está la falla de Boconó, que baja por los Andes desde la frontera con Colombia hasta Barquisimeto. La segunda es la falla del Pilar, que cruza el oriente por el estado Sucre. La tercera está pegada justo en la costa, la falla de San Sebastián, que pasa frente a Falcón, Carabobo, Aragua, La Guaira y Miranda. Y la cuarta es la falla de Ocancón, que atraviesa el occidente del país por Zulia y Falcón. Aquí es donde está concentrado gran parte de la población del país. De hecho, cerca del 80% de los venezolanos viven en zonas de alta amenaza por terremotos, declarado por Funvici. En 1812, ese Jueves Santo, Caracas y La Guaira quedaron destruidas en minutos por la falla de San Sebastián. Boconó, casi al mismo tiempo, golpeó el valle de Yaracuy. Barquisimeto y San Felipe también quedaron en ruinas ese mismo día. San Sebastián, la misma falla submarina, volvió a sacudir Caracas en 1967. El Pilar, en el oriente, fue la que acabó con Cariaco en 1997. Y Boconó, unida otra vez a San Sebastián, es la que golpeó en el doblete de 2026 con epicentro en Yaracuy, en la misma franja donde ya había roto en 1812. La misma falla 2 siglos después en el mismo lugar. Pero que las fallas estén debajo de la gente todavía no explica por qué a veces un sismo grande casi no deja víctimas y otro más pequeño deja cientos. Cuando estuve revisando estos datos vi algo que no me cuadraba, porque resulta que el terremoto no llega igual a todo el terreno. El tipo de suelo donde está parado tu edificio cambia el golpe. En 1900
1967, el sismo que sacudió Caracas tuvo una magnitud cercana a 6.5. No fue gigante, pero en dos urbanizaciones, Los Palos Grandes y Altamira, 4 edificios de 10 y 12 pisos se vinieron abajo, mientras que a pocas calles otros quedaron de pie. Pero, ¿cuál fue la diferencia? Esas dos zonas están construidas sobre un depósito de sedimentos blandos de más de 200 metros de profundidad, y ese suelo blando no absorbe la onda sísmica, sino que la amplifica. Los estudios lo calcularon. En esa zona, el movimiento llegó a ser hasta 3,5 veces más fuerte que sobre roca firme. Por lo tanto, no fue solo que Venezuela construyó encima de sus fallas, muchas veces construyó sobre el peor suelo posible. Por ejemplo, Cumaná está sentada sobre la llanura de un río. Por eso, golpe tras golpe, siempre le toca a ella. En Venezuela muchos nos preguntamos con verdadera inquietud si nuestras instituciones públicas y privadas están preparadas a la hora de una emergencia de esas magnitudes. La falla del Pilar se movió, magnitud cercana a 7. El pueblo de Cariaco quedó destrozado y 73 personas perdieron la vida. Buena parte de las víctimas estaban dentro de 2 escuelas, el Liceo Raimundo Martínez Centeno y la Escuela Valentín Valiente. Eran de concreto armado, supuestamente seguras. Los ingenieros que revisaron los escombros encontraron la causa, muchas fallas graves de construcción. Y esto es lo que casi nadie cuenta. Venezuela no es un país sin normas de construcción o ajeno al estudio sísmico, las tiene desde hace décadas. Y después del terremoto de Caracas de 1967, el Estado reaccionó y el presidente Raúl Leoni ordenó comisiones de expertos tras el sismo. Y ese mismo proceso, ya bajo la primera presidencia de Rafael Caldera, se formalizó en 1972 con la creación de Funvisis, la fundación dedicada a estudiar los sismos. Más tarde llegó la norma Covenin, actualizada varias veces con reglas muy avanzadas. Pero aquí está la cosa, una norma solo sirve si se cumple. Y un porcentaje enorme de lo que está construido en el país, lo viejo y sobre todo lo informal, se levantaron sin cumplir las rigurosas normas antisísmicas. Y es que por eso se cayeron las escuelas de Cariaco. El 29 de octubre de 1900, un terremoto sacudió la costa central de Venezuela. Se le llamó San Narciso por el santo del día. Su magnitud estuvo entre 7.6 y 8. Ahora, el 24 de junio de 2026, ocurrieron 2 terremotos. El primero de 7.2 y el segundo 39 segundos después de 7.5. Pero si sumamos estas 2 magnitudes, ¿superarían al que ocurrió en 1900? Vamos a ver, la magnitud no funciona como una suma normal. Esto es una escala logarítmica, lo que significa que cada punto entero representa 32 veces más energía que el anterior. Entonces, si calculas la energía combinada de los 2 sismos de 2026, da aproximadamente 7.6, justo en el límite inferior de San Narciso, que alcanzó hasta 8 en la escala de Richter. Si San Narciso estuvo exactamente en 7.6, sería prácticamente equivalentes. Es decir, en ningún escenario superó en energía al terremoto de hace más de un siglo. Sin embargo, aquel evento de 1900 dejó 21 fallecidos y 50 heridos. El del 24 de junio de 2026 ya supera los 2.295 fallecidos en el momento que estoy grabando el video. Resulta que la Tierra soltó una cantidad similar de energía en ambos casos. Lo que cambió fue todo lo demás. En 1900, Caracas era una ciudad pequeña, de casas bajas de adobe y tapia. Pero hoy, sobre ese mismo suelo, hay miles de personas viviendo en edificios, muchos de ellos sin respetar las normas de construcción antisísmica. La gente que vivía aquí no eligió el suelo, no diseñó el edificio. Ellos simplemente vivían en donde podían vivir, en lo que había, confiando en que alguien más haría un buen trabajo. Las decisiones que se tomaron por encima de la gente, recursos que no llegaron a la obra, una cultura de prevención sísmica que nunca se enseñó en las escuelas, nunca se convirtió en hábito. Y encima de todo eso, años de un Estado que se dedicó a robar mientras las fallas seguían acumulando presión. Eso no se corrige de la noche a la mañana. Requiere instituciones que funcionen, recursos que lleguen donde deben de llegar y una sociedad que sepa bien en dónde están parados.